pregunté, Luis Casas, tú eres arquitecto, tú eres constructor, ¿tú Sí. harías una casa de madera en lugar de ladrillo? Por supuesto, Marcos, a mí es una de las características que lo hemos platicado aquí, incluso simplemente el adobe, la madera, nosotros son materiales que debemos de saber conocer para poder aplicar. ¿Y por qué antes las cosas eran así y ahora se nos ha dificultado? Tal vez esta transformación de utilizar otro tipo de productos y olvidándonos exactamente de lo que tenemos aquí ha sido una de las principales preocupaciones que tenemos como tal. A ver, Oscar, ¿por qué en los Estados Unidos, voy a hablar por el ombligo, admíteme el simplismo, Sí, claro. se hacen las casas de madera y no de material? ¿Y por qué con nosotros las hacemos de material y no de madera? A ver, en principio, en Estados Unidos, una casa lleva 73% de madera dentro de toda la casa. Es una cuestión de cultura, seguramente, y la cultura pues, es una cultura muy ancestra y difícil de cambiar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se puede ir empezando a trabajar en casas mixtas, como lo hacen en Chile o en otros países, que es una mezcla de construcción como la que hacemos en México, pero con muchas partes de madera. La madera hay que entender que tiene propiedades muy importantes, incluso para temblores, para calor, frío, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es una cuestión de cultura, insisto, y en ese término, ya como clúster hemos hecho algunos convenios muy importantes con la Universidad de Guadalajara, para empezar, entre otras cosas, tiene muchos objetivos este convenio, buscar que nuestros arquitectos y nuestros ingenieros o diseñadores industriales, etcétera, etcétera, empiecen a realmente conocer los usos de la madera de manera estructural, pero también de manera decorativa. Es un gran paso el que estamos haciendo desde esta plataforma que llamamos concientización y socialización, más allá de estar aquí en los medios y concientizar al público en general o en las escuelas. Esta es una parte muy importante porque pues siempre nos han visto como los malos de la película, cualquier persona que esté dentro de la industria forestal, cuando en otros países para ellos es el primero o segundo sector más importante que tienen. Es decir, por ejemplo, en Chile la industria forestal representa casi el 7% del PIB. En México es el 0.03%. Ah, caramba. E insisto, hay muchos países que es su primera o segunda economía la industria forestal. Probablemente ellos no tienen petróleo, pero han trabajado mucho. Y nosotros tenemos una vocación forestal, todo nuestro país. El 70% de nuestro territorio tiene vocación forestal. Pero Oscar, ¿me garantizas que la madera que tú propones para la construcción de casas no se apolille, no se destruya, no se desbarate en unos cuantos años? Bien, hay tecnologías, es decir, hay tecnologías para todo. La madera, hay tratamientos, hay diferentes tipos de maderas. Nuestro país es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Tenemos de todos los tipos de maderas. Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Yo creo que la mayor parte de países del mundo hacen casas de madera, entre otras muchas cosas. Y las casas es uno de los muchos productos. Es decir, hablaba yo al principio que hay más de 6,000 productos solamente en Estados Unidos alrededor de la industria de la madera, desde los pisos, los muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, Oscar, te pregunto, vemos en Europa, concretamente en Alemania, que hay casas y edificios que tienen cientos de años y su fachada es un entramado de vigas de madera. Y dicen, ah, caramba, ¿qué pasó aquí? Si antes no tenían esos tratamientos químicos bueno, no sé de qué tratamientos, pero contra el deterioro de la madera, ¿qué diferencia hay? Mira, mayor aún el hacerlo hoy en día porque obviamente la tecnología avanza todos los días, ¿no? Por ahí escuché yo que antes para duplicar el conocimiento del ser humano durábamos creo que 20 años. Después se duplica el conocimiento, creo que hoy en día se está duplicando casi cada 3 años. Y se prevé que en los próximos 10 años probablemente el conocimiento humano se duplique en 3 meses. Con toda la información que tenemos pues de computadoras, internet, del mundo globalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo está al alcance de la mano. Es decir, todas las tecnologías, el mundo es tan pequeño como decíamos, están aquí y afortunadamente ya existe eso de cómo hacerlo ahora. Tendría que pasar un poquito al siguiente nivel. Hablamos mucho de la silvicultura, del bosque.
¿cuál es el siguiente eslabón? El siguiente eslabón es la industria del aserrío. ¿Qué tenemos en la industria del aserrío? Tenemos maquinaria que tiene probablemente entre 50 y 60 o 70 años de antigüedad. ¿Qué sucede con esta maquinaria de aserrío? Carros ya muy viejos desperdician hasta un 20% de madera por su tipo de afilado, consumen mucha energía con ese tipo de motores, mucha mano de obra, etcétera, etcétera. Hoy en día en maquinaria que no es tampoco muy cara y que existe esta tecnología, puedes ahorrar hasta un 20% de madera. En principio eso es bueno para el propio bosque porque tienes más producto útil en el mismo volumen, pero además también para el bolsillo de la industria del aserrío, por un lado, ¿no? Y hacernos más competitivos. Pero por otro lado también generas menos consumo de energía. ¿Qué hay que hacer con esta industria? Hay que tecnificarnos y dejar de hacer tablitas, como decía. Entonces, probablemente alguien tenga que tener un buen aserradero, con consumos mínimos de energía, con un buen aprovechamiento, pero a su vez también tener probablemente una maquinita para hacer chapas. La madera en lugar de tablas hace chapas y las chapas tienen muchas utilidades, ¿no? O alguien tiene que tener unas maquinitas para hacer molduras o para hacer todos los marcos de puertas y no vender tablas, vender productos con valor agregado, darle mayor y empezar con esta industria. ¿Qué sucede cuando tengamos una industria que se está tecnificando y que está teniendo productos de valor agregado? Pues muy sencillo, el siguiente eslabón de la cadena productiva o de este clúster, que serían los centros de distribución, pues importarían menos porque tendríamos productos aquí a la mano. No es fácil importar, importar es relativamente hoy con el tema del dólar, con el tema de los barcos, de los fletes, suben y bajan los costos, con el tema de las importaciones, los semáforos rojos, las aduanas, es todo un viacrucis, no es sencillo, pero pues somos un país que tenemos que hacerlo, si no, no tuviéramos industria de mueble, que es muy importante en México, ¿no? Y entonces seríamos una solución precisamente para la industria del mueble, para la industria de la tarima, para la industria de la carpintería, que es gigantesca en México, y dejaríamos de ser cada vez importadores. Como consecuencia de importar menos, tenemos más gente trabajando. Hay que recordar que pues tenemos 12 millones de habitantes en zonas rurales viviendo en extrema pobreza, en un bosque que es rico. Es algo irónico en ese sentido, ¿no? ¿Y qué opción tiene la gente que está en estas zonas rurales? Tiene 3 caminos probablemente. Uno es venirse a las ciudades y hacer más grandes estas metrópolis, otro es irse a Estados Unidos, y otro probablemente delinquir, no sabemos, ¿no? Entonces necesitamos generar ese bien social en nuestras zonas rurales, generar esa riqueza, aprovechar de manera sustentable los bosques, generar más árboles cada día, de alguna forma, de la mano todos, y esto quiere decir que es la triple hélice o hoy en día la cuádruple hélice, que es la sociedad, el gobierno, la industria. Tenemos sociedad, gobierno e industria y nosotros de alguna manera como clúster, ¿no? Ya afortunadamente, y lo digo con mucha gusto, hemos platicado con todas nuestras partes de gobierno, han acogido muy bien la idea de esta clusterización. Pero hemos creado puentes importantes de comunicación. Estoy totalmente de acuerdo en todo esto que estás diciendo, pero te pregunto, señor, ¿y qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a decir al ejidatario de Tapalpa, de Atemajac, de Brizuela, de Mazamitla, de la Sierra del Tigre en general, de las faldas del volcán de Colima y del Nevado? Decirle, oye, ya no quemes para sembrar, oye, ya no cortes el árbol para vender tablas. ¿Qué alternativa le vas a dar? Bien, justamente tenemos que empezar por trabajar en una cultura empresarial forestal. Muchos de nuestros posesionarios de tierras probablemente no saben, pero la industria forestal les genera más riqueza que la agricultura. Y esto es una cuestión de números y de pesos y centavos. Pero justamente regresamos a lo mismo, tendríamos que tener empresas que le dieran valor agregado a los productos para tener esa necesidad de ese producto. Voy a poner un ejemplo. Probablemente el metro cúbico hoy en día en nuestro país vale entre 1,000 y 1,200 pesos, metro cúbico de madera en rollo. ¿Quién compra esta madera en rollo? La compra
los aserraderos. Y el aserradero, ¿qué hace con esa madera? Hace tablitas. Entonces está peleándole 50 o 100 pesos al silvicultor, porque apenas cabe para su valor que le da a las tablas, ¿no? ¿Qué sucedería si esta industria estuviera tecnificada y le diera valor agregado? No le importaría pagar 100 pesos más o 200, porque necesitaría ese volumen para hacer productos y de valor agregado. Insisto, ¿cuánto vale un metro cúbico de madera cerrada? $250. ¿Cuánto vale un metro cúbico de triplay? $550. ¿Cuánto vale un metro cúbico de moldura? $750. Entonces, beneficiaríamos al tecnificar a toda la industria, o irla tecnificando y ir creciendo los valores agregados. Beneficiaríamos también a la otra parte y beneficiaríamos a los distribuidores, beneficiaríamos a la industria del mueble y beneficiaríamos a la sociedad en general. Entonces, es una cuestión de tecnología y de valor agregado. Bien, perdón, vamos haciendo una pausa, sí, y luego llegamos al segmento de las conclusiones. Sí, ¿cómo vamos a aterrizar a la vida diaria y al bolsillo de las familias este gran tema forestal? Porque, Luis, estoy de acuerdo, tenemos posibilidades de industrializar, de apoyar 3 millones de metros cúbicos. Sí. Híjole, es muchísimo, ¿eh? Gracias, Marcos. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Marcos.